Agradecemos la presencia de los señores legisladores, del señor presidente de la Cámara de Diputados, don Sergio Daniel Urribarri, y quien los acompañan, nuestros invitados, Marcos Tomassoni y Sergio Federovisky. Esta es la segunda jornada del ciclo. Tenemos otra programada que se va a hacer en los próximos días con especialistas, con médicos que han tratado casos muy notorios y lamentables en la provincia de Entre Ríos. Lo hacemos entendiendo de que ha tomado mucha importancia este tema, principalmente se ha complejizado por la ignorancia, por la falta de conocimiento, de comunicación, pero también por los fuertes intereses que hay de sectores que todos conocemos. En esta Cámara de Diputados no hay ningún interés particular. Sabemos que tenemos que legislar, como lo dijimos días atrás, teniendo en cuenta todos los intereses, pero el más importante es lo que tiene una sociedad más valioso y que es la vida humana en todas sus formas, y por eso es que estamos debatiendo en este ámbito. No es fácil en esta provincia, porque en la provincia la actividad agropecuaria representa un porcentaje importante del Producto Bruto en Entre Ríos, muy importante. Entonces, por allí tocar estos temas es tocar intereses, y la verdad que no es sencillo. De todas maneras, nosotros entendemos que se puede contemplar en gran medida todos los intereses, pero básicamente lo que tiene que ver con la vida humana, y se lo puede lograr de esta manera, con conocimiento, con debate y concientización. Así que de eso se trata. Muchísimas gracias de nuevo por haberse tomado este trabajo de venir hasta aquí, y te dejo en la palabra a vos, Marcos. Si le parece, presidente, antes del comienzo, invitado, vamos a hacer la entrega de unos reconocimientos, unos obsequios, el recuerdo de este segundo encuentro para Marcos Tomassoni, el ingeniero químico de la Facultad Universidad, diseñador de permacultura, egresado del Centro Tincú de la ciudad de Quito, Ecuador. También Sergio Federovisky, es biólogo y periodista especializado en ecología, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Desde ya agradecido por la invitación. Es festejable que todo proyecto de tratamiento pase por esta instancia, por una instancia de debate o de formación. Bien. Yo mi nombre es Marcos Tomassoni, soy ingeniero químico. Para los que me conocen, vengo en este tema ya desde el año 2007, 2008. Soy cordobés, creo que se me nota de vez en cuando hablo. Y aparte se me da cuenta porque voy a hablar mucho. Esto básicamente va a ser una clase de química. La idea es que necesitamos tener una clase de química, sí o sí, o de físico-química. La problemática ambiental, para los que estén involucrados sabrán, y los que no se van a ir noticiando, es una de las problemáticas que más requiere de formación completa y compleja, tanto técnica como social, como política, como legal. Así que yo pretendo sumar una partecita que es la parte técnica, físico-química de esta problemática, por llamarla así. Podría no haber sido nunca una problemática, pero resulta que hicimos de una herramienta de trabajo una problemática. Resulta que hicimos de un modelo de producción una problemática. Resulta que hicimos de una forma de vida, que era la vida del campo, una problemática. Lo digo así porque yo nací y me crié en el campo actual. Vengo de una localidad originalmente que se llama Oncativo, la capital intergaláctica del salame casero. No sé si han pasado por ahí. Ni queremos que nos hablen de Carolla. No queremos ni escuchar ese nombre. Oncativo, que está entre Córdoba capital y Villa María, al medio, por la ruta 9. Pasen, compren salame ahí que me auspicien ellos para estar acá. No. Bueno, yo nací en un pueblo muy parecido a los que tienen ustedes. Bueno, aunque tenemos una vegetación distinta y un clima distinto, nací en el campo, me crié en el campo, y en un momento dado fuimos de esos productores que nos iba mal y te tenías que ir a vivir al pueblo. Y después vino este modelo. Bien, yo soy de la generación que me fui a vivir al pueblo, como decimos nosotros antes, en los años 80, 90. Y después vino este modelo y nos atravesó. Y yo llego a dar esta charla porque fui uno de los vecinos que estaba con su casita al lado del campo, y pasa la máquina y me baña. Y a partir de ahí, junto con otros vecinos, me empiezo a involucrar, pero me viene la posibilidad, por
haber estudiado ingeniería química, por haber empezado a trabajar en el mundo de la química ambiental, de hacer una interpretación de todo lo que estaba pasando desde el punto de vista físico-químico para exponer lo que les voy a exponer hoy, que es una especie de teoría del movimiento de los agroquímicos, que yo le llamo la teoría de las tres derivas, solo para que sea gráfico para ustedes. Entonces, hay mucho de pedagogía en lo que voy a intentar hacer, que es transmitir qué pasa con estas moléculas, y ya dije una palabra que es muy técnica, que quizás hay que irse a la secundaria a recordar qué es lo que era una molécula, se podía ver por el microscopio, sí, no, era tan chiquitita, ¿dónde están las moléculas? Bueno, de eso se trata, de entender esto de qué hacen estas moléculas. Voy a tratar de no llegar a hablar de los efectos, quizás Sergio después lo haga, no es mi especialidad y ustedes van a tener especialistas que van a hablar de los efectos sobre la salud o sobre el ambiente, que quizás es un tema que tenemos que poner en la misma categoría que la salud humana. ¿Qué está pasando con el ambiente? ¿Qué están pasando con la biodiversidad de insectos, la biodiversidad de hongos, la biodiversidad de bacterias, de virus, con la biodiversidad de flora y fauna? ¿Qué ha pasado en estos 20 años con todo eso? Bueno, quizá en un momento podamos sentarnos a evaluarlos. No sé si estamos a tiempo, pero bueno, mi rol va a ser solamente tratar de explicarles cómo es que se mueven estos agroquímicos en el aire para terminar respondiendo o no, o teniendo base fundamental para cuando llega la gran pregunta de, bueno, ¿y cuántos metros? Toda normativa que intente regular los agroquímicos en un momento dado va a pasar por ese punto. Bueno, ¿y cuántos metros? Sobre eso es lo que voy a hablar yo. Bueno, como les conté, hace muchos años que vengo en este tema, algunos ya me conocen. Fui testigo técnico del barrio, del juicio de Barrio Ituzaingó. Participé en un montón de ordenanzas locales ahí en la provincia de Córdoba. Tenemos una historia muy larga en Córdoba sobre ordenanzas locales. Y esto que voy a explicar yo fue fundamento de una veintena de esas ordenanzas. Se considera deriva de un agroquímico, una palabra que todos usamos, a la salida del lugar donde se asperjó o donde se fumigó, respeto a los dos conceptos. Una vez que la máquina está trabajando, tira los líquidos en el campo. Yo los voy a llamar agroquímicos porque es mi oficio, pero está muy bien que alguien les llame agrotóxico y está muy bien que alguien les llame fitosanitario o fitoterápico o biocida. Los términos para mí no son lo puntual hoy a discutir, sino tratar de entender qué está pasando. Yo lo voy a llamar agroquímicos, básicamente por mi oficio. Luego de que o en el momento en que se está aplicando el producto, o luego que se está aplicando, si una molécula de agroquímico sale de esa parcela y cruza el alambrado, estamos frente a una deriva. Bien. Técnicamente se considera exoderiva. Y se considera endoderiva lo que pasa adentro de la parcela, es decir, cómo se mueven las moléculas dentro de la parcela. En un momento creo que nos contagiaron o nos propusieron una idea un poco rara desde lo técnico, que era esta idea de que ciertos agroquímicos llegan al suelo y se desactivan, como una obra de magia. Bueno, créanme que eso en el campo no pasa nunca. En realidad lo que pasa es que algunas moléculas llegan al suelo y se desarman para formar otras, cambian de identidad o no, o se quedan agarraditas al suelo y esperan un tiempo que puede ser horas, semanas, meses, años, y ¡tac!, se despegan del suelo y vuelven al aire, y con el aire suben alto y viajan kilómetros, y bajan con una lluvia, o bajan de vuelta con el viento, o nada, o viajan en el polvillo ambiente, o cuando llueve lixivian hacia las napas. Todo eso está pasando todo el tiempo en el campo. Todo eso que arrojamos no se termina de ir por mucho tiempo, y luego viene la próxima aplicación y volvemos a recargar el medio. Entonces el medio está como muy cargado durante años de sustancias que ya le cuesta procesar. Sí pasa el caso de que, dado el tiempo, la molécula se va rompiendo tanto que termina en sustancias, digamos, nobles, en óxido, en sustancias más chiquitas, nobles. Voy a tratar de no nombrar muchas sustancias químicas para no marearlos. En función a esto, vamos a llamar deriva primaria al movimiento de estas sustancias, bien, al momento de la aplicación, cuando está trabajando la máquina. Eso es lo que intenta graficar esa filmina.
Y esa deriva primaria es función o se produce por efecto de una infinidad de variables. Unas son las variables que puede manejar la persona que está aplicando y son básicamente muy pocas. Son la velocidad de la máquina con la que aplica, el tamaño de la gota que puede generar el pico de la máquina, porque imagínense ustedes, si la gota es más grande, cae más rápido el suelo. Si la gota es chiquita, mientras va cayendo, puede flotar, puede evaporarse un poquito de la gota y quedar sobrenadando. Bien, y ahí ya cuesta bajar, entonces queda sobrenadando y una brisa la saca. Entonces ahí tenemos algo que el tipo que va en la máquina puede hacer: manejar el tamaño de la gota, agregar sustancias antiderivas, estos coadyuvantes se llaman técnicamente, no sé si han escuchado hablar alguna vez. Claro, cuando alguien dice aplicaron glifosato, o la noticia que corrió hoy, aplicaron triconazole, no aplicaron una sustancia que se llama triconazole sola. Adentro del tanque de la máquina va una mezcla, un cóctel, que llega a tener 12, 20, 30 sustancias. Porque el agroquímico ya viene, además de con esa sustancia, con una serie de surfactantes y coadyuvantes, que son otras sustancias químicas, que lo van a ayudar al agroquímico a formar el tamaño de gota específica, a que cuando toque la planta pueda penetrar adentro de la planta, o a que si tiene que tocar el insecto pueda penetrar los tejidos del insecto, a que la gota sea más estable en el aire y no se rompa tanto. Bueno, hay una infinidad de funciones que se hacen con sustancias químicas que la persona que aplica tiene que manejar esos cócteles. Entonces nunca va la sustancia sola, siempre va una mezcla de sustancias. Y eso complejiza un poco más esta matriz de contaminación o las posibilidades que los agroquímicos tienen de moverse en el ambiente. Bueno, entonces decimos, eso es lo que puede hacer el productor, pero luego está lo que le pasa al ambiente. Y acá vienen lo que por lo general los aplicadores, cuando hacen el curso de aplicador de agroquímicos, estudian, ¿no? ¿Qué tiene que pasar con la temperatura ambiente? Por lo general, arriba de 25 grados centígrados de temperatura ambiente no se debería aplicar, no solo porque pueden contaminar el ambiente, sino porque pierden más de la mitad del producto. Porque el producto se termina evaporando. Entonces, si un producto se me evapora, no llega al objetivo. ¿Saben ustedes cuál es el porcentaje de éxito que tiene un producto, un agroquímico promedio? Es decir, de todo lo que yo compro, ¿cuánto es el porcentaje que termina pegando en el blanco? Esa es la palabra que se usa en los manuales, ¿no? Por eso lo digo con esos términos entre comillas, porque es medio violento. Digamos, pegando en la planta que quiere matar, o en el insecto que quiere matar, o en el hongo que quiere matar. ¿Cuánto producto en porcentaje promedio termina cumpliendo el objetivo? Los estudios dicen que no más del 25-30%. O sea que el productor de entrada al 60% lo pierde. Pero lo tiene que echar sí o sí para poder cubrir todo el espectro. Y que él lo pierda significa que quede en el ambiente. Bien, un herbicida tiene como muy buen rendimiento 25-30%. Bien, los insecticidas son un poco más complejos porque tienen que pegar el bichito justo, así que tienen que tirar mucho más producto para poder pegarle a los bichitos que hay. Entonces, estos agroquímicos, esta deriva primaria, digo, está en función de lo que le pasa al ambiente. La humedad relativa, si la humedad relativa ambiente es menor al 60%, tampoco pueden aplicar, porque también se les evapora la gota. Entonces ahí tengo que combinar. Piensen ustedes, porque además en nuestra zona los mayores volúmenes de aplicación son en la temporada de calor. Así que por lo general esas dos cosas no se dan nunca. No debería haber debería haber un rango de viento promedio entre 3 y 5 kilómetros por hora. Tampoco se debería aplicar sin viento, con cero viento, porque también se aumentan los efectos de deriva porque queda mucha sustancia sobrenadando, bien, y tampoco se debería aplicar con vientos mayores a 5, 6, 7 kilómetros por hora porque pierde el producto. ¿Qué más? La radiación solar también, un día de mucha radiación solar, tiene un efecto sobre el agroquímico que lo volatiliza más. Miren este gráfico, a ver si... Ese gráfico salió publicado en el año 2010 en la revista del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Me encanta porque...
Y lo que intenta explicar la doctora Han, que es una edafóloga especialista, la doctora Han en su momento, en ese año, trabajaba mucho en modelos de cómo se movían los agroquímicos en el suelo. Es decir, una vez que lo tiraba, cómo se iba moviendo en el suelo durante meses. Ese gráfico lo que muestra es que el agroquímico puede salir del campo por todas estas vías. Vean, por volatilización, es decir, que el agroquímico que tocó el suelo pase a fase gaseosa y se vaya, puede irse el 90%. Ahí ya no está mal la máquina. Ya vamos a hablar de ese efecto que es la deriva secundaria. Pero hasta el 90%. Por absorción, es decir, que quede retenido en la superficie del suelo, puede ser 1 al 10% o un rango. Por lixiviación, que es el efecto en que percola el agua de lluvia hasta niveles del subsuelo, se puede ir el 5%, y por transporte por erosión, que sería algo así, o que sea una escorrentía superficial o que el viento se lleve el polvillo, se podría ir hasta el 5%. Pero el dato de la volatilización es el más interesante. Uno puede, después de una aplicación, poner el 90% del agroquímico que tiró de nuevo en el aire. No uno, ¿no? Por efecto nuevamente de las variables climáticas. Esto acá es lo que yo llamé deriva secundaria. Luego de que se va la máquina, de que terminó de trabajar, todo lo que quedó sobrenadando en el campo, o en forma de gotitas como figura en esa hoja, va a sufrir una serie de efectos físico-químicos que los pone de nuevo en el aire. Y este es el gran problema de las fumigaciones, o uno de los grandes problemas. Porque de la deriva primaria podemos minimizarla, no anularla, no controlarla. La palabra control es un término bastante, digamos, es una expresión que me da una idea que en realidad no puede funcionar. Porque vean lo que pasó en San José. Aplicaron, cambiaron las variables climáticas y se fue todo. La deriva secundaria es lo que pasa cuando se va el aplicador del campo. Terminé de aplicar, me voy, cambio el viento, o apliqué bien de madrugada, apliqué la mañana, me fui, levantó el sol, hubo un día de mucha radiación, bajó la humedad relativa ambiente, y toda esa aplicación vuelve a fase gaseosa, o lo que es peor, lo que más va a fase gaseosa es el agroquímico. Los coadyuvantes y surfactantes a algunos les cuesta más irse a fase gaseosa. El agua de la aplicación no se va a ir tanto a fase gaseosa. El que más se va a ir a fase gaseosa, el que va a volver a estar en estado de gas, es el agroquímico. Y toda esa nube gaseosa queda sobrenadando en la parcela, esperando que un viento la arrastre y se la lleve a cualquier lado, una mínima brisa. O algo que es más todavía fuerte, a primera hora de la mañana y a las últimas, o la primera hora de la noche, es decir, entre las 6 y 8 y 9 de la mañana, y entre las 8 y 10 de la noche, se da un fenómeno atmosférico denominado reversión térmica. Ustedes seguramente cuando se los grafique van a decir, ah, sí, me doy cuenta. Es un fenómeno que le pasa a las capas bajas de la atmósfera, por el cual toda sustancia que en ese momento pueda nadar en el aire no puede ni subir ni bajar. Se anula el gradiente de temperatura, es decir, no hay temperatura máxima ni mínima, hay la misma temperatura en los primeros 10 metros de la atmósfera. Todo lo que yo tire al aire a ese momento queda sobrenadando. Pregunto, ¿a qué hora se huelen los principales olores del campo? O si alguien tiene un tambo cerca, o si alguien tiene cualquier emprendimiento cárnico que tenga animales, ¿a qué hora se sienten los olores? A la tardecita o a la madrugada. Si están haciendo un asado, ¿a qué hora queda todo el humo sobrenadando en la zona? Si se incendia un basural, ¿a qué hora se sienten los olores? Siempre es a la mañanita o a la tardecita, porque el aire de lo que se carga en ese momento no puede irse ni para arriba ni para abajo, por ese fenómeno de reversión térmica. Entonces, otro fenómeno que pasa es la nebulización. Y ustedes lo conocen porque ven que en las mañanas frías se genera la famosa neblina, el niblinón que le decimos los cordobeses.
Bueno, esa neblina es una especie de nebulización, de condensación del aire, de la humedad ambiente, se vuelven a formar gotitas muy microscópicas, como las del nebulizador, por eso se llama nebulización, gotitas muy microscópicas que quedan sobrenadando, no se pueden ir ni para arriba ni para abajo. Por eso se ve así, a 1 metro, 1,5 metros, 2, la nube. Bueno, si en el día anterior yo apliqué en mi campo, hubo mucha radiación solar o temperatura de verano normal, todo lo que pasó a fase gaseosa llega a la tardecita y ¡buah!, se achancha de vuelta y queda ahí. Y empieza a sobrenadar y a moverse. Las derivas de agroquímicos en instancias de reversión térmica aumentan hasta 9 veces. Dichos por datos del doctor Leiva de INTA, uno de los que más escribió de derivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que este fenómeno de la deriva secundaria puede ser mucho más, tener un efecto sobre el ambiente, sobre los humanos, mucho más nocivo que la deriva primaria. Porque primero que no sé ni cuánto se me volatilizó. Puedo haber volatilizado, como mostró el gráfico de la doctora Han, hasta el 90%. Y segundo, que ese efecto de neblinización y además de movimiento de esa capa con una mínima brisa, lleva lo que yo aplique en mi parcela a 10 kilómetros en un ratito. No sé qué experiencia tendrán acá con las estelas de 2,4-D. En Córdoba hemos tenido casos muy interesantes para estudiar derivas de agroquímicos. ¿Conocen el 2,4-D? Es uno de los agroquímicos, un herbicida, un exfoliante muy fuerte, muy famoso, previo al glifosato, que tenía como uno de sus efectos un olor muy interesante, muy persistente. Se fabrica ahí en Río Tercero. Quien haya pasado por Río Tercero, el olor que siente es un derivado del 2,4-D, que es un órgano clorado muy intenso, y las estelas de cuando se dan las derivas de 2,4-D, cuando la máquina está aplicando y corre un viento, llegan hasta 5 kilómetros como mínimo. Cuando digo la estela, digo lo que va quemando, el campo que quema. Siempre hay problema entre productores porque me quemaste la producción, porque corre la estela y va quemando y se ve el cultivo quemado. Bien. Eso nos demuestra que el movimiento de estos productos empieza a ser complejo primero, porque ya no sé a dónde se pueden mover, no sé cuánto se puede mover, no sé cuánto se me puede ir de mi parcela y no lo puedo controlar, no estoy yo. No depende de nosotros, no depende de las buenas prácticas agrícolas. Estas técnicas que está mejor conocerlas que desconocerlas, las buenas prácticas agrícolas que promueven las instituciones agropecuarias como APRESID, está mejor conocerlas que desconocerlas. Ahora, no nos va a librar de esto. Va a minimizar la deriva primaria, lo que puede hacer el productor. Pero cuando se vaya la máquina, quedamos a la buena del clima. Creo que algo de lo que pasó en San José tiene que ver con esto, ¿no? Tuvo que ver con el movimiento del agroquímico después que trabajó la máquina. Por lo que me han contado, una parte tuvo que ver con esto. A ver si me falta. Acá hay unos trabajos de deriva secundaria de tracina en Estados Unidos, para que ustedes los vean. A ver, ¿cómo se los grafico? Cuando puse el gráfico del PowerPoint dije, con este creo, o le embarro o no sé, o salgo. Lo primero que se ve acá es una modelización de cuánto producto sale de una parcela, de una celda modelizada. Esto fue una modelización que se hizo. Una celda de esas es una celda que para la simulación serían algo así como 300 hectáreas. Bueno, no importa. Lo que grafican las flechitas sí es cuánto puede salir de la parcela por volatilización, luego de que se aplicó, cuánto vuelve a depositarse, y el tamaño de la flecha es gradual. Sale, dice ahí, 12 kilos y puede depositarse de vuelta 0,3 aproximadamente, porque también esto es dinámico, ¿no? Algo se va para arriba y también algo se deposita. Y luego, una vez que está en el ambiente, algo de eso se degrada, se rompe y algo sigue corriendo. Bien, esto es una modelización sobre la tracina, que es también una sustancia con la que tenemos mucho problema acá en Argentina. Y esto es ese desplazamiento luego de 48 horas de la simulación. El gráfico intenta hacer eso, ¿no? Un gráfico, pero para que ustedes vean cómo hasta incluso es bastante constante la posibilidad de la salida del campo, del agroquímico, por volatilización, hasta 48 horas después. Yo cuando grafiqué el concepto de la deriva secundaria dije hasta 24 horas. Bueno, este trabajo me demuestra que 48 horas también es un tiempo estimable para pensar que
lo grueso de la aplicación se me puede ir del campo por volatilización. Imaginen eso nomás, uno aplica hoy, están todas las variables dadas, viene el asesor fitosanitario, me dice, sí, tenés buen viento, tenés muy buena temperatura ambiente, muy buena humedad relativa, tirá con tamaño de gota 200 micrones, tirá, dale tranquilo. Bien, se va, termino de trabajar a las 10 de la mañana y luego aparece un día de 35 grados y empieza una ventisca, un viento. Esas dos cosas combinadas son tremendas. Todo lo que no tocó al blanco termina saliendo. Bueno, miren, esta es la simulación de... El trabajo fue hecho sobre Illinois, pero la simulación intenta graficar cómo en toda la zona de aplicación se dispersa la nube en el tiempo. No voy a explicar mucho gráfico, pero eso que ven ustedes ahí es concentración de atracina en el tiempo. Bien, y los colores son concentración justamente. Les voy a mostrar otro gráfico que es un poco más... Espera, porque estaba mal. Que es el que hicimos para Barrio Ituzaingó. Bien, no está acá. Perfecto. Bueno. Bien, lo dejo ahí. Tenía el modelo que habíamos hecho, el juicio Barrio Ituzaingó, se veía muy gráfico cómo esa nube de dispersión se metía unos 2000 metros adentro del barrio. Del barrio no sé si conocen el conflicto de Barrio Ituzaingó, que fue sobre un campo puntual que colindaba con un barrio del sur de la ciudad de Córdoba, y bueno, donde los productores se los llevó a juicio, se los encontró culpable de la contaminación del barrio. Y una de las herramientas fue el modelado de la nube, de agrotóxicos, dado por la deriva secundaria. Y por último, nuevamente, para hacer algo gráfico, hablamos de deriva terciaria a todo el movimiento agroquímico que se va a dar en el campo hasta un año después de una aplicación. 1, 2. Como yo les decía, las moléculas quedan adheridas al suelo, quedan pegaditas a la planta o al rastrojo, y en función de muchas variables, ahí empiezan a interactuar, tenemos que tener en cuenta muchas variables como es la concentración de hierro y calcio en el suelo, el porcentaje, el corte de arcilla que tenga el suelo, los vientos, la posibilidad de erosión del viento, la topografía del lugar. Estos agroquímicos están meses pegaditos de nuevo a un grano de tierra, y en un momento dado, se despegan, nuevamente por efectos físico-químicos, por la resonancia de la molécula, si hay acá algún químico y le interesa saber más conceptos, dada la resonancia de la molécula, en un momento se despega y pasa al aire. Y en el aire queda nadando un tiempo y sube con el movimiento de las capas verticales de la atmósfera, se va a las capas más altas y se mueve con el batido de las capas en el sentido del movimiento del planeta y puede llegar nuevamente de acá de Paraná a Australia en 2 semanas, según estudios del doctor Jacob, un especialista en ciencia de la atmósfera en Estados Unidos, que es el que propone este modelo de que un agroquímico puede llegar desde este lugar hasta Australia en 2 semanas por el movimiento ese. Luego baja, algunos agroquímicos se los denomina refractarios, porque así como pasa con los ladrillos que uno usa en los asadores, no se rompen nunca. Le da el sol, pasa el tiempo, cambia el pH de la atmósfera, hay humedad y esos no se rompen, como pasó con el endosulfán. Digo pasó porque fue uno de los principios que hizo que el endosulfán se lo considerara dentro de la docena sucia. Bueno, no sé si ustedes saben que hay en el mundo una convención dentro de la ONU para declarar a sustancias tóxicas y prohibirlas, y el endosulfán fue uno de los últimos que entró, un producto que seguramente acá se ha usado mucho. Y ahora se está haciendo mucho trabajo para que también entre la tracina y el 2,4-D. Se está haciendo mucho trabajo para que se prohíba la tracina acá en Argentina por este principio de refractividad. Si el agroquímico está en el suelo, se despega, va al aire, con el viento llega al campo helado, con la lluvia baja de nuevo. Bueno, hemos encontrado agroquímico en agua de lluvia hace años ya acá en la Argentina. Bien, glifosato, por ejemplo. El glifosato, cuando se nos propuso como la gran panacea de la química, se nos dijo, entre otras cosas, que no se hagan drama porque toca el suelo y se desactiva, a lo que no es cierto.
Hay residualidad de glifosato estudiado en La Pampa nomás, de 1 año. O sea, moléculas que llegaron con la aplicación y luego de 1 año siguen estando en el lugar. Un X porcentaje se rompió, pero un buen porcentaje quedó. Bien, con esto digo que esa idea de la desactivación no es total, pero el glifosato, que es una molécula que, para que ustedes lo imaginen, tendría como mucha afinidad química más con el suelo y el agua que con el aire, dado el altísimo volumen de aplicación que tenemos en nuestro país. Una parte del, digamos, una de las formas químicas del glifosato, que tiene 8 formas en que la varía molécula todo el tiempo, en forma cíclica, una de esas formas le gusta estar en el aire. Y dado los grandes volúmenes de glifosato que tiramos, mucho glifosato queda sobrenadando en el aire y baja después en agua de lluvia. Acá en Argentina, en los muestreos, el 100% de los muestreos de agua de lluvia se encontró glifosato, en muestreo que se hizo en Córdoba, en La Pampa, no sé si acá también en Entre Ríos se hizo, en provincias de Buenos Aires, y lo hicieron gente de la Universidad de La Plata, ¿no? Ahora estamos buscando atrasino, lo estamos encontrando. Hay estudios muy ricos en lo conceptual que se ha estudiado, ¿saben qué? El polvillo de las aspiradoras de las casas. Un estudio en Estados Unidos, al lado de cultivos de maíz, fueron a buscar los polvillos de los aspiradores y se le midió agroquímico a eso. Y se encontró agroquímico en el polvillo de la aspiradora hasta 800 metros del campo fumigado. Hemos hecho estudios de agroquímicos en sedimentos del agua de los techos y encontramos en el polvillo de los techos, otro indicador muy lindo, los techos van acumulando un sedimento que es como un indicador de lo que pasó en el ambiente en los últimos años. Bueno, en Estados Unidos hay estudios interesantísimos de techos a 3.000 metros de campos fumigados con las mismas concentraciones que los que están al lado del campo. ¿Qué más? Hemos encontrado agroquímico en los pingüinos de la Antártida, hemos encontrado agroquímico en el Ártico. Esto está en todos lados. La idea, un dato que no les di, la idea de deriva terciaria es justamente lo que pasa hasta 1 año después, ¿no? Lo que se puede mover por el aire, por el polvillo o con las lluvias hasta 1 año después. Un trabajo de Singenta del año 99, de un técnico de Singenta en el año 99, propuso que, un cálculo matemático muy simple, extremadamente simple, que la gota más chica de una aplicación de agroquímicos, 5 micrones, lo que se puede dar cuando se pulveriza. Uno puede regular la máquina para que dé 200 micrómetros de tamaño de gota, pero un porcentaje de esa gota va a terminar siendo chiquita. Entonces, este hombre modeló a cuántos metros llegaría la gotita más chiquita de una aplicación, y con un viento muy tranquilo de 4 kilómetros por hora y el botalón de la máquina a 1 metro aproximadamente, la gotita llegaba a más de 4.000 metros, para empezar a tener números en la cabeza. Eso es una deriva primaria. Si eso fuese en reversión térmica, habría que multiplicarlo por 9, como dije antes. Cuando hay reversión térmica, las posibilidades de deriva aumentan hasta 9 veces. Y ni hablar si juntamos las derivas secundarias con las reversiones térmicas. Tenemos que hablar de por lo menos unos 20.000 metros, por lo menos. En estos trabajos en que por lo general yo he participado, siempre la propuesta ronda en empezar a diseñar nuestros pueblos nuevamente, en empezar a poner algún ojo, alguna cabeza a lo que está pasando acá, a legislar y a pensar, bueno, distancias. Este trabajo, basándose en ese estudio y en otros aportes, en su momento sugerimos por lo menos acercarnos a los 5.000 metros de una barrera de prohibición, de aplicación, para que estas posibilidades de deriva primaria y secundaria no lleguen nunca a tocar a ninguno de nuestros hijos. Y en el medio, sí, el fomento de todas las actividades de las que ustedes ya tuvieron en cuenta la charla pasada con Eduardo Cerda y que seguramente ahora Sergio va a sumar, de las producciones alternativas, que las hay infinitas y son, ya hemos visto, por demás prometedoras o con experiencia en Argentina con resultados concretos. Y el diseño, ¿no? El diseño de la forestación es fundamental. Tenemos que empezar a incluir en estos debates la forestación. Tenemos que pensar las barreras forestales, no como un simple manchón de árboles, sino como el único elemento que pasado los 4.000 metros puede llegar a controlar o a bajarnos las posibilidades de que estos agroquímicos lleguen a nosotros. Tenemos que reformular nuestros pueblos y hacerlos mucho más intensos en forestación. Y bueno, como una propuesta muy mínima, en base a los datos que nosotros hemos trabajado de derivas, esto sería
como un resumen de lo que creemos, llegaría a garantizar lo que propone el artículo 41 de nuestra Constitución de vivir en un ambiente apto, sano, equilibrado y en armonía con todos los tipos de producciones que creamos necesarios para cuidar a estas generaciones y las que vienen, que son quizás las que más en riesgo están. Muchísimas gracias. Muy bien, ¿eh?